Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso Lectoescritura, mi nombre es Isabel y los voy a estar acompañando el día de hoy. Bueno, saludo entonces a todos los parques que nos acompañan normalmente con la clase. Nos acompaña Salgar, Támesis, Angostura, Bejorral, La Ceja, Urrao, Vegachí, Simón Bolívar, Copacabana, bueno, y todos los demás parques que también hacen parte de la clase y que nos ven también con la clase grabada. Recordemos entonces, cuando no podamos asistir a clase, también es importante que podamos conectarnos vía live stream o seguir la clase por YouTube y ver también la clase grabada en un horario diferente cuando ya ustedes tengan disponibilidad de acceso a internet. Vamos entonces a mirar la clase de hoy. Vamos a tener los párrafos de contenido, comparación, contraste y clasificación, y para eso tenemos unos objetivos como es habitual. Vamos a reconocer los diferentes párrafos que componen un texto y para eso vamos a identificar las características de los párrafos de contenido dentro de la estructura de un texto. Vamos entonces con nuestra agenda. Vamos a tener una activación de conocimientos a través de esa relación que podemos establecer por los conectores lógicos. Ya en una sesión pasada estuvimos hablando un poco sobre conectores, vamos a retomarlo el día de hoy. Vamos a hablar también de la definición y la explicación conceptual de los párrafos de clasificación, comparación y contraste, y los vamos a ejemplificar. También vamos a tener entonces una lectura aplicando estos tipos de párrafos y vamos entonces a identificar esos elementos importantes que también nosotros estamos aplicando en el escrito de nuestra actividad integradora número 4, que ya está disponible en la plataforma. Bueno, para eso entonces vamos a comenzar con nuestra activación de saberes previos. Vamos a ver si tenemos entonces en línea, hay como una dificultad con la conexión. Bueno, vamos con nuestra activación de saberes previos. Para eso tenemos un texto y tenemos también una lista de conectores. Voy a enumerar esos conectores del 1 al 5, 3, 4 y 5. Y vamos a ubicar estos conectores dentro del texto en la línea punteada. Para eso entonces vamos a empezar a identificar de acuerdo a cada característica de los diferentes conectores cuál se acomodaría un poco más a el texto que estamos leyendo. Para eso entonces voy a leer primero el texto con los espacios correspondientes y luego vamos a empezar a ubicar cada conector y vamos a identificar el orden en el que puede ir. Para eso entonces voy a iniciar con la lectura. Dice: espacio, que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos. Hubo una época en el que las mujeres, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. Rita hizo su mejor esfuerzo, lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. No pudo superar el escollo familiar. La depresión era cada vez más evidente y su amiga Milda pensaba que la locura podría entrar como un aire maligno en el hogar de los Gonzaga. Entonces aquí podemos observar que definitivamente los conectores nos permiten precisamente crear coherencia en el texto, ¿cierto? La primera lectura, entonces identificamos una incoherencia, no hay sentido, las ideas están sueltas, no podemos identificar qué es lo que pasa entre una idea y otra y efectivamente entonces se pierde esa relación que hay en el texto. Vamos a empezar a hacer la lectura y a ubicar los conectores de la derecha
en el texto de la izquierda. Vamos a hacer la lectura con los 5 conectores en la oración número 1. Dice: a causa de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época. No obstante que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época. Sin embargo, que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época. De acuerdo con que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época. A pesar de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época. Entonces, vamos a identificar cuál de todos los 5 conectores puede ser el acertado en la oración número 1. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cuál sonó mejor? Por lo general, nosotros de oído ya podemos decir, bueno, suena mejor este, ¿cierto? Si no suena ninguno por oído, vamos a mirar la función. Bueno, ¿qué quiere decir? A causa de, por ejemplo, a causa de me está hablando de ese efecto de causa y consecuencia, ¿cierto? Entonces me está hablando de un tema específico. Por ejemplo, sin embargo, me está cambiando de idea, ¿cierto? Si el otro me estaba continuando la idea o hilando la relación de sentido de esta causa, se deriva esta otra situación, sin embargo, entonces me está cambiando el sentido. O, por ejemplo, a pesar de, también tiene otra función muy diferente. Entonces, ¿qué me dicen? Por ejemplo, bueno, tenemos a Támesis, Salgar y Angostura conectados ya el día de hoy. ¿Qué me dicen, por ejemplo, en Angostura? ¿Cuál podría ser el conector que mejor podríamos ubicar en la opción número 1? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, yo pienso que es la 5 a pesar de. A pesar de, muy bien. Entonces vamos a ubicarlo. A pesar de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época. Muy bien. Efectivamente, era el número 5. ¿Cuál podría ser entonces el siguiente? Y el número 5, a pesar de, nos está hablando precisamente, es un conector de concesión. Y nos dice que aunque hay una idea previa, que no, digamos, no la conocemos bien, nos dice, a pesar de que las mujeres de este pueblo, ¿cierto? Este pueblo es cualquier pueblo, habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época. Ese a pesar de me está condicionando lo que continúa, ¿cierto? A pesar de que este motivo había ocurrido, hay algo, otra situación que también se da. Vamos a ver entonces cuál sería ese segundo conector. Voy a leerlos todos. A causa de, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. No obstante, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. Sin embargo, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. De acuerdo con en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. ¿Cuál podría ser entonces la solución en el segundo conector? Hola. Pues yo pienso que sería la 2. La 2, no obstante. Entonces vamos a leerlo con no obstante. Y voy a leer el párrafo completo para que logremos hilar la idea. A pesar de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época, no obstante, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. ¿Qué me dicen en Salgar? ¿Es no obstante o hay otra opción?
Entonces, vamos a poner no obstante. No obstante. Continuamos. Rita hizo su mejor esfuerzo a causa de lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. Rita hizo su mejor esfuerzo, sin embargo, lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. Rita hizo su mejor esfuerzo, de acuerdo con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. ¿Cuál de los tres conectores? Perdón. Hola. Sin embargo. Sin embargo. Muy bien. Entonces, sin embargo, Rita hizo su mejor esfuerzo. Sin embargo, lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. Suena como raro. No. Ay, ¿qué me dice Liana? Hola, Liana. Yo diría que sería la 1. En donde dice sin embargo, la 1, a causa de. Rita hizo su mejor esfuerzo a causa de lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. O Rita hizo su mejor esfuerzo de acuerdo con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. Es que yo opino que sin embargo cuando uno lo utiliza debe ir seguido de una forma, yo digo de otra forma. Ah, ese es un buen punto. Sin embargo, Vamos a mirar los conectores 1 y 4. ¿Qué es lo que pasa con esos dos conectores? A causa de, me está hablando, precisamente me está anunciando un origen de algo, ¿cierto? O sea, hay una situación y me va a hablar de la causa, del origen, literalmente. Y de acuerdo con, me está diciendo, entonces, casi que me va a justificar o me va a argumentar por qué está pasando, ¿cierto? Si a causa de me está hablando del motivo, la razón, el origen por el que pasa, de acuerdo con, me va a dar una justificación de por qué está pasando. Entonces, vamos a mirar que efectivamente no es sin embargo. Y vamos aquí a cambiar. Bueno. Ay, se me borraron todos. Bueno, voy a volver a escribir. El primero era a pesar de. Voy a volverlos a enumerar. Entonces, a pesar de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época y habíamos dicho que era no obstante, ¿cierto? No obstante, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. Rita hizo su mejor esfuerzo y podemos decir, bueno, es su mejor esfuerzo entonces tenemos el 5, el 2 y tenemos de acuerdo con, sin embargo y a causa de. Ya dijimos que sin embargo no es el que mejor encaja. yo creo que encaja mejor de acuerdo con. Rita hizo su mejor esfuerzo. De acuerdo, muy bien, de acuerdo. De acuerdo con lo exigido, muy bien. Con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra, muy bien. ¿Cuál continúa? A causa de no pudo superar el escollo familiar. O
sin embargo no pudo superar el escollo familiar. ¿Qué ven? Ahí sí viene sin embargo. Exactamente. Hay un asunto con no obstante y sin embargo. Y vamos a mirar la diferencia. Sin embargo, está funcionando en este caso como una adición. Cuando yo digo, me parece bien, sin embargo, tal cosa, ¿cierto? O sea, estoy haciendo o una aclaración como un paréntesis o voy a agregar algo. Sin embargo, yo creo que podemos mejorar esto, ¿cierto? O sea, voy a incluir algo más que antes no habíamos contemplado, por ejemplo. Y no obstante, funciona como contraste o oposición, ¿cierto? Funciona casi que como otro conector, como a pesar de, ¿cierto? Como, bueno, está bien esta situación, pero también, ¿cierto? Y se está oponiendo. Entonces, en ese sentido, ambos funcionan en las dos oraciones. Sin embargo, podemos decir que hay una donde siempre va a funcionar mejor que la otra. Entonces, ambos pueden encajar. Es en esta. Ambos pueden encajar, pero vamos a leerlo como sería con cada uno. Rita hizo su mejor esfuerzo, de acuerdo con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. Sin embargo, no pudo superar el escollo familiar. La depresión era cada vez más evidente y su amiga Emilda pensaba. La otra opción. Rita hizo su mejor esfuerzo, de acuerdo con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. No obstante, no pudo superar el escollo familiar. La depresión era cada vez más evidente y su amiga Emilda pensaba. ¿Cuáles creen que sería la mejor opción en ese caso? No obstante o sin embargo. Yo tengo que quedaría ahí abajo después de suegra, lo que una compañera, sin embargo. Sin embargo. Listo. Y abajo, donde dice Mirta, pensaba que a causa de esto. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a leerlo completo. A pesar de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época, no obstante, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. Rita hizo su mejor esfuerzo de acuerdo con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. Sin embargo, no pudo superar el escollo familiar. La depresión era cada vez más evidente y su amiga Emilda pensaba que a causa de esto la locura podría entrar como un aire maligno en el hogar de los Gonzaga. Esa es una opción, sería el 5, el 2, el 4, el 3 y el 1, ¿cierto? Voy a leerlo cambiando no obstante y sin embargo para que notemos la diferencia. A pesar de, en ese caso serían 5, 3, 4, 5, 3, 4, 2 y 1. A pesar de que las mujeres de este pueblo habían superado ciertos obstáculos sociales y económicos, hubo una época, sin embargo, en el que las costumbres familiares las llevaba a trabajos domésticos extremos. Rita hizo su mejor esfuerzo, de acuerdo con lo exigido por su marido y la mirada atenta de su suegra. No obstante, no pudo superar el escollo familiar. La depresión era cada vez más evidente y su amiga Emilda pensaba que a causa de esto la locura podría entrar como un aire maligno en el hogar de los Gonzaga. ¿Cuál de las dos opciones sería mejor? Eliana me dice que la primera y
en angostura, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería mejor? La primera. La primera. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de textos? En la mayoría de los casos, casi que podemos acertar por la lectura cómo encaja cada conector, ¿cierto? Pero también tenemos que revisar esa intención que cumple cada conector y lo que les decía ahorita, cuál es la característica, si es un conector de oposición, si es un conector de contraste, si es un conector de adición. Sin embargo, esa condición que nosotros podemos poner, hay otras opciones. Y digamos que si fuera un examen, el examen diría que la opción es la 2. Precisamente por la función que cumplen los dos conectores. Lo que les explicaba ahorita, yo puedo decir, es que, profe, los dos son conectores de oposición, ¿cierto? Y se acuerdan cuando vimos en la clase pasada el cuadro de conectores. Podríamos decir, bueno, es que hay por ejemplo conectores de adición y teníamos 10 conectores de adición, ¿cierto? Pero en el texto tenemos que mirar el contexto que me está diciendo. Si es de adición o si por ejemplo me está mostrando una evidencia o si me está haciendo una aclaración o si me está por ejemplo haciendo referencia a una causa. Yo puedo, de acuerdo al contexto, ubicar un conector u otro, en este caso dos que cumplen la misma función, en diferentes partes de acuerdo precisamente al contexto. Entonces es un asunto que debemos revisar. Sin embargo, como les digo, yo lo puedo leer y para mí también tiene sentido completo. Pero si fuera un examen, los exámenes que presentan este tipo de preguntas normalmente tienen una respuesta única, ¿cierto? Selección múltiple, respuesta única. Y si fuera un examen, nos daría esta respuesta. Si fuera un texto escrito, sí, yo les aceptaría porque me han sustentado los motivos, ¿cierto? Me han dicho, es que este encaja aquí y a mí me parece mejor y me suena mejor y yo lo escribiría así. Pero si fuera examen, sería así. Listo, para que nos fijemos un poco más en cuál es esa función de cada conector. Vamos a pasar entonces a explicar cuáles son esos párrafos de contenido por clasificación, comparación y contraste. Ya hemos visto en clases pasadas también un poco sobre cuáles son, digamos, los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de escribir nuestra entrega número 4, ¿cierto? Y parte de esos párrafos, ya vimos párrafos de introducción, vimos párrafos de enlace, párrafos de desarrollo y vimos también una parte de párrafos de contenido. Ahora vamos a ver la segunda parte de párrafos de contenido y vimos párrafos de conclusión. Nos quedarían faltando párrafos conceptuales y algunos tipos de discurso. Vamos a ver el primero. Los párrafos de comparación, entonces nos dice, se comparan dos o más elementos de manera explícita, digamos que casi que literal. La comparación implica una relación de semejanza que generalmente está expuesta como idea central. Entonces hay una semejanza entre los dos argumentos, las dos posturas, los dos objetos, eso que yo estoy señalando. ¿Cuál es la característica principal de la comparación? Que son dos elementos, ¿cierto? Como mínimo. Y básicamente, yo creo que les expliqué la vez pasada también cómo podríamos hacer en nuestra entrega número 4. No me acuerdo si se los expliqué, ¿sí? Y si no, lo repito. Podríamos nosotros hacer un cuadrito donde especifiquemos, bueno, yo quiero comparar dos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, estoy hablando de especies de aves en mi municipio. Entonces aquí voy a poner cuál es la categoría de las aves. Por ejemplo,
Bueno, no, una cosa más simple. Estoy comparando, por ejemplo, contaminación, tipos de contaminación, y una va a ser contaminación visual y una contaminación hídrica, ¿cierto? Y aquí voy a poner las características. Entonces, ¿cómo se da esa contaminación en mi municipio? Que tengo dos elementos que voy a comparar, ¿cierto? Elemento 1 y elemento 2. Y aquí las características en las que voy a basar esa comparación. Entonces, por ejemplo, lugar donde se da, hora a la que hice la observación. Digamos, fui durante una semana, todos los días a las 6 de la mañana que yo pasaba por ahí cuando iba para clase, hice la observación y tomé fotografías durante una semana, ¿cierto? ¿Qué me permite eso? Entonces, poder comparar, bueno, el lunes estaba lloviendo, el martes estaba haciendo sol, el miércoles pasaba tal condición atmosférica, el jueves pasaba tal otra, y así. Entonces yo puedo decir, bueno, la contaminación visual, por ejemplo, en Medellín es frecuente en los días soleados, se pone nublado y no, o la contaminación del aire, se pone nublado y no se puede ver, ¿cierto? El agua, entonces, la observamos más contaminada cuando hay días de lluvia, ¿cierto? Entonces yo voy, de acuerdo a esas características, comparando cada elemento. Entonces, por ejemplo, aquí sí se da, aquí no se da, ¿cierto? O a la inversa, aquí sí se da y aquí no se da. La característica es que son dos elementos. Vamos a ver el ejemplo. El tópico de que los novelistas lo inventan todo y los físicos no es falso. La imaginación creativa y la inventiva han sido siempre signos de distinción de los buenos físicos y los buenos novelistas. Por otra parte, ¿cierto? Me está cambiando de idea ese conector. El novelista debe adaptarse a un cierto cuerpo de verdades reconocidas sobre la naturaleza humana, así como el físico debe verificar la naturaleza no humana. Los físicos teóricos trabajan a nivel de la mente en un mundo abstracto y matemático. La realidad física se representa mediante simples modelos que pueden ser visualizados o por ecuaciones matemáticas que pueden ser escritas en una hoja de papel, por ejemplo. Entonces miremos aquí cómo se van usando precisamente los conectores. Un físico puede imaginar un peso colgando de un muelle, balanceándose arriba y abajo, y plasmar esta imagen mental en una ecuación. Si el rozamiento con el aire empieza a ser un inconveniente, simplemente imagina el peso en el vacío. No existen pesos en un perfecto vacío en la realidad, pero sí en la mente de miles de físicos. Entonces, ¿qué me está comparando? Me está comparando los novelistas con los físicos, ¿cierto? Y me dice cómo concibe la imaginación creativa y la inventiva el uno y cómo me la concibe el otro, ¿cierto? Entonces aquí me habla primero de los novelistas y luego me habla, así como me habla luego de los físicos, ¿cierto? Entonces me está comparando dos posturas, dos elementos, dos personajes o dos formas de actuar de dos personajes. El segundo, el contraste. Se enuncian las diferencias entre elementos siempre teniendo en cuenta que se está bajo el mismo parámetro. Si la comparación me hablaba de semejanzas y me decía que lo más importante eran las semejanzas, el contraste me habla de las diferencias.
entre varios elementos y me dicen que está bajo el mismo parámetro, ¿cierto? O sea, bajo la misma lente que está observando. Por ejemplo, ese ejemplo que, valga la redundancia, el ejemplo al que me estaba refiriendo, si yo voy y hago la observación sobre la contaminación visual y la contaminación o la contaminación del aire y la contaminación hídrica todos los días a la misma hora, bajo el mismo parámetro, yo no puedo ir al mismo sitio a decir, a plantear la comparación o el contraste y decir, no, es que en la comparación por ejemplo, del aire fui a las 6 de la mañana y en la del río fui a las 12 del día. No, las tengo que medir bajo los mismos parámetros. Las 2 a las 6 de la mañana o las 2 a las 12 del día o a las 6 de la tarde, ¿cierto? Bajo la misma lente, las mismas condiciones. Las semejanzas y las diferencias entre dos ideas, personajes o situaciones. Entonces yo puedo comparar semejanzas y diferencias entre ideas, personajes o situaciones. Puedo contrastar objetos, personas, sucesos, situaciones o todo lo que se me ocurra. Y básicamente debo tener más de 3 elementos para comparar. Si no, sería simplemente 3 elementos para contrastar. Si no, sería solo una comparación. Por ejemplo, si yo estoy hablando de... ese fue un trabajo que me entregaron en un semestre anterior. Una chica que estaba hablando de el embarazo adolescente en el municipio. Pero ella tomó 2 casos, ¿cierto? Y me decía, bueno, es que fulanita A tiene estas condiciones y fulanita B tiene estas otras, ¿cierto? Y analizó sus condiciones, son condiciones socioculturales, son condiciones, la edad, el lugar donde vivía, si vivía en una zona rural, urbana, en qué grado estaba, cuál era su problemática, cómo fue la reacción de la familia, cómo fue la reacción de la pareja, listo. En la fulanita B hizo lo mismo, pero ¿qué pasa ahí? Que es solo una comparación, lo que pasa en esta situación y lo que pasa en esta otra. Para yo crear un contraste tengo que tener un punto de, para ampliar un punto de diálogo más amplio. Entonces, cuando tengo 3 elementos, ya no es pasa esto o esto otro, ¿cierto? Ya pasan muchos más factores y se amplía esa tablita de la que estábamos hablando ahora, ¿cierto? Entonces, yo ya no tengo solo una categoría sobre la que voy a hablar y digamos que puedo sacar conclusiones más amplias. No solamente voy a decir, es que en esas situaciones yo puedo concluir una sola cosa. No, yo puedo concluir muchas más cosas a partir de una información mucho más amplia que tengo. Entonces, esas fuentes de información necesariamente deben de crecer, no quedarme con un número limitado de datos. Y vamos a ver el ejemplo. El tema de la lectura es abordado por diferentes disciplinas, entonces aquí nos dicen sobre qué nos van a hablar, pero cada una de ellas lo enfoca desde distintos puntos de vista. La inteligencia artificial no se interesa por la lectura como un proceso lingüístico humano mediante el cual se busca significado en un texto, sino que, entonces nos dicen que esta es la primera categoría de análisis, la inteligencia artificial, sino que elabora algoritmos que realicen cómputos lingüísticos eficientes. Luego nos dice, la psicología instruccional, que sería la segunda categoría, por su parte, tiene como objetivo básico perfeccionar las técnicas de aprendizaje de la lectura.
La neuropsicología sería la tercera categoría. Estudia problemas de lenguaje tales como afasias y dislexias que han sido originados por lesiones cerebrales que afectan el proceso lector, un asunto más físico. Y finalmente la cuarta, la psicolingüística, considera la lectura como un conjunto de operaciones de pensamiento y lenguaje realizadas por el sistema cognitivo. Entonces aquí nos está diciendo 4 formas de, digamos, estudiar la lectura a partir de diferentes disciplinas. Entonces el contraste, yo puedo decir que la lectura a partir de la inteligencia artificial, y esa sería una columna, ¿cierto? Si voy a contrastar, la psicología instruccional, la neuropsicología y finalmente la psicolingüística. Entonces ya son 4 categorías de análisis y yo ya efectivamente voy a poder identificar a cada una. Y finalmente está el párrafo de clasificación. El de clasificación nos dice, describe varias clases relacionadas con una categoría de cosas. Entonces, la clasificación me va a formar categorías. El tema principal del párrafo aparece en el enunciado del tema. Se establecen el orden, la subdivisión, las jerarquías o los tipos de elemento o tema por explicar. Entonces me va a generar un orden, una jerarquía de la información, me va a subdividir en temas, sí, subdividir, y hay una clasificación temática. Vamos a ver el ejemplo. La clasificación de carácter histórico basada en la aparición o reconocimiento cronológico de los derechos humanos, y nos dan las siglas, por parte del orden jurídico normativo internacional, distingue entre los derechos de primera generación, que son estos, o derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos. La mayor parte de los tratados en el ámbito de los derechos humanos hace una distinción entre los denominados 134. Bueno, continuaría el texto. Entonces, ¿qué es lo que hace la clasificación? Me va a dividir la información. Y eso lo vemos en un ejemplo muy claro, lo vemos por ejemplo en la segmentación de públicos y mercados. Cuando se va a lanzar un producto al mercado, entonces se hace una clasificación de a qué público le va a llegar. Por ejemplo, por decir algo, se va a lanzar un champú, ¿cierto? Entonces necesitan saber a qué público se le va a vender el champú. Y por decir algo, hacen un estudio en un sitio concurrido, un centro comercial, y encuestan 200 mujeres que visitan el centro comercial durante, por ejemplo, una semana. Esa clasificación o categorización de la información que se logre recuperar, entonces se va a dividir por secciones. Bueno, de esas 200 mujeres, ¿cuántas, por ejemplo, respondieron que tenían el cabello largo? ¿Cierto? ¿Cuántas tenían el cabello corto? ¿Cuántas usan tintura? ¿Cuántas no la usan? ¿Cuántas tienen tal rango de edad? ¿Cierto? Por decir algo, adolescentes, jóvenes hasta los 25, mayores de 30, mayores de 50, mayores de 60. ¿Cuántas de esas mujeres, por ejemplo, usan productos para el cabello? Adicionales, ¿cierto? O sea, fuera el producto de aseo, otros productos para el cabello. ¿Cuántas usan? ¿Cierto? Cada cantidad de información que les proporcione, entonces, datos sobre a qué tipo de público se le va a vender el producto. Y luego pueden concluir, bueno, vamos a
por decir algo, lanzar el producto enfocado a 3 públicos diferentes, ¿cierto? A niños o niñas, a mujeres adultas y mujeres mayores, con estas características, ¿cierto? Y sacan 3 líneas del producto. Esa subdivisión o categorización yo la voy a sacar de acuerdo precisamente a esa información que estoy recopilando. Por ejemplo, en nuestra actividad integradora, que no me han contado cómo les ha ido con la investigación. Espero que les esté yendo muy bien y que hayan elaborado también el cronograma que teníamos pendiente precisamente para abordar la recolección de información. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una lectura para identificar en 3 tipos de párrafos diferentes estos 3 tipos de, en 3 fragmentos, los 3 tipos de párrafos. Me van a decir cómo se pueden clasificar en cada uno, a cuál categoría corresponde y digamos los elementos importantes de cada párrafo. Bueno, vamos con los párrafos. Tenemos el primero. Nos dice: los 2 reinos de Castilla y Aragón eran los más importantes de la península ibérica al finalizar el siglo XV. Entonces aquí tenemos que hay una idea principal que se está anunciando desde el inicio. Y nos dicen que habían 2 reinos, el de Castilla y el de Aragón. Y vamos a ver entonces cómo logramos compararlos. Ambos habían incorporado varios reinos y dominios más pequeños en su proceso de expansión hacia el sur, y Castilla, en especial, había afirmado una voluntad de cruzada que podía ser puesta al servicio de ideales de unidad nacional. Pero la unión de los 2 reinos, hecha posible por el matrimonio de los 2 herederos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469, fue más la consecuencia de consideraciones dinásticas que el resultado de confusas y tal vez inexistentes aspiraciones nacionales. Cuando Isabel recibió el trono en 1474, Fernando el suyo en 1479. Cada uno heredaba únicamente el mando sobre su propio reino, sin que se considerara una posible unificación de Castilla y Aragón. Entonces aquí nos van dando las características. Voy a disminuir un poco el texto para que nos quepa en la pantalla completa. Entonces nos dicen que habían 2 reinos, ¿cierto? Que era Castilla y Aragón. Y nos van dando las características de cada uno. El año de la unión de ambos reinos, cuál era, digamos, el mandatario de cada uno, cuál era el énfasis de cada uno, cuáles eran las condiciones en que cada uno se habían establecido. Aunque Fernando e Isabel gobernarían en forma conjunta, al final de su reino cada monarquía seguiría independiente. En la práctica, la unión, que era teóricamente de iguales, resultó en la subordinación de Aragón, el reino más avanzado y moderno, pero más débil demográfica y militarmente, a Castilla y a sus intereses. Y esto ocurrió aunque fuera Fernando quien se encargara de la política internacional, apoyándose en su mayor familiaridad con las complejidades de esa naciente diplomacia renacentista, en la que, como lo revelara la obra de Maquiavelo, quien consideró a Fernando un magnífico ejemplo de ella, se advierte el triunfo de la astucia y la voluntad de poder sobre la moral tradicional. Entonces, nos están comparando 2 reinos, 2 situaciones, y aquí perfectamente se podría hacer la tablita que habíamos identificado para la comparación de 2 elementos.
¿Qué otros elementos logran identificar en el texto? Tipo de discurso, oración principal, idea central. ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de discurso es? Descriptivo, argumentativo, expositivo, narrativo. ¿Qué me dicen en la ceja? ¿Qué tipo de texto? De discurso. Digamos que la comparación, podemos decir que esa comparación, hola. De pronto tiene una parte como descriptivo. Sí, efectivamente, la comparación es descriptiva. Porque nos van enunciando cada uno, ¿cierto? Y nos hacen un listado o una enumeración. Y sería el mismo párrafo de contraste, ¿no? Ahorita vamos a ver el de contraste, pero este es comparando y nos van enumerando. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos, bueno, hay unas categorías que yo puedo incluir en mi texto, ¿cierto? Que es cómo voy a generar entonces esas relaciones de sentido en lo que voy escribiendo. Entonces, yo puedo tener una descripción o una narración o una exposición temática, ¿cierto? Y en los tres discursos yo puedo hacer ejemplos, analogías, enumeraciones. Aquí, ¿qué están haciendo? Me están haciendo una enumeración, un listado, ¿cierto? Por medio de una descripción. Entonces yo puedo hacer una analogía con una narración, por ejemplo. Puedo presentar ejemplos también en una descripción, en un texto expositivo, en una narración. Vamos a mirar el de contraste. Dice, y recordemos, Diana, que habíamos dicho que para que fuera precisamente comparación debíamos tener dos elementos, ¿cierto? Y que para que fuera contraste debíamos tener más de tres elementos, tres o más elementos, ¿cierto? Vamos a ver por qué este es contraste a diferencia del otro que es solo comparación entre dos elementos. Dice, del ensayo conviene recalcar que no constituye un género menor del cual se pueda echar mano ante la imposibilidad de plantear los asuntos de otro modo. Entonces aquí nos están hablando de un asunto que es un género literario, ¿cierto? O argumentativo, que es el ensayo. Entonces aquí nos dicen la idea principal nos dice, casi que nos está haciendo una valoración de lo que es el ensayo. Y dice que el ensayo no constituye un género menor. Yo puedo dar una definición de algo a partir de lo que no es. No siempre es lo más claro, pero yo puedo hacerlo, ¿cierto? O sea, digamos que es un recurso de escritura que yo puedo utilizar. Entonces, no constituye un género menor del cual se pueda echar mano ante la imposibilidad de plantear los asuntos de otro modo. La ciencia y la filosofía, pues, jamás se han visto en la obligación de alterar los límites y la profundidad de sus temas para acceder a un género que, por el contrario, interesante el uso de conectores, vamos identificando cuando se usan. Por el contrario, en sus más reconocidos representantes se adecua perfectamente a sus propósitos. El ensayo periodístico, en sus diversas formas, artículo de opinión, comentario editorial,
Ha contribuido desde la época de Richard Steele y Joseph Addison en sus periódicos, bueno, y es el nombre de los periódicos, a conferirle al ensayo virtudes nada despreciables, pero también, desde luego, ha hecho posible la trivialización de temas y procedimientos formales. Basta una mirada rápida a periódicos y revistas de actualidad para advertir el abuso de procedimientos ensayísticos en la presentación de temas que buscan como finalidad satisfacer la curiosidad del más amplio número de lectores. Entonces, digamos que me están hablando aquí de, primero, me están comparando dos autores, pero luego me dan una postura y no me hablan de un autor específico, pero sí de un estilo de escritura que me va a generar la tercera opción. Entonces, ¿qué tipo de discurso encontramos? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de discurso? Expositivo, argumentativo, descriptivo, narrativo. Ahorita nos dijo que literario. ¿Por qué literario? Básicamente, me está hablando de literatura, pero me está exponiendo un tema. Entonces, es expositivo, argumentativo. Aunque me esté hablando de literatura. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, es que yo puedo hacer mi trabajo sobre niños, pero el escrito no va dirigido a los niños, ¿cierto? Básicamente aquí funciona la misma teoría. Yo puedo hablar de literatura, pero mi escrito no es literario. Este escrito es expositivo, argumentativo. Expositivo me está dando una idea, una tesis, un punto de vista que luego me va diciendo, me va sustentando por qué el autor piensa eso, ¿cierto? La idea general del ensayo conviene recalcar que no constituye un género menor del cual se pueda echar mano ante la imposibilidad de plantear los asuntos de otro modo. O sea, el ensayo tiene su vida propia, ¿cierto? Tiene, digamos, es un tipo de texto con unas características propias que no necesariamente va a servir de reemplazo a otros géneros de escritura, si bien los otros también tienen sus características propias y nos lo dice más adelante, por ejemplo, el ensayo periodístico, y nos dice que está el artículo de opinión, el comentario, para nosotros también podría ser la reseña, que ya sabemos que la reseña tiene esos elementos importantes de punto de vista, de opinión, pero también me muestra aspectos técnicos, pero también tiene una función específica. Lo mismo pasa con el ensayo, aunque se parezca, no necesariamente va a reemplazar a los otros géneros. Bueno, y vamos con el párrafo de clasificación. Dice, en la esquina de los dos grandes océanos se extendían 40.000 leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje y que hoy lleva su nombre, Colombia. Entonces aquí también nos están dando una idea general, una idea central. Bueno, nos están hablando de Colombia, ¿cierto? Lo habitaban desde hacía unos 12.000 años varias comunidades dispersas de lenguas diferentes y culturas distintas. Entonces nos dicen unos 12.000 años y comunidades dispersas en lenguas y culturas distintas y con sus identidades propias bien definidas.
No tenían una noción de Estado, ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Tenían sistemas antiguos de ciencia y educación y una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebres geniales y alfareros inspirados. Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte a la vida cotidiana, que tal vez sea el destino superior de las artes, y lo consiguieron con aciertos memorables, tanto en los utensilios domésticos como en el modo de ser. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico, pero los españoles los vieron con los ojos de Occidente. Oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de A4. Esa fue la razón y la fuerza de la conquista y la colonia y el origen real de lo que somos. Entonces, ¿qué nos dice García Márquez en este texto? Bueno, para ustedes, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central del texto que me dicen en Salgar, en Angostura? El tema es Cristóbal Colón, es Colombia, son las comunidades prehispánicas. ¿De qué me están hablando? ¿Y qué tipo de texto es? Bueno, vamos a volver a revisar. En la esquina de los dos grandes océanos se extendían 40.000 leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje y que hoy lleva su nombre, Colombia. Aquí me están diciendo dónde queda, ¿cierto? Lo habitaban desde hacía unos 12.000 años, con varias comunidades dispersas de lenguas diferentes y culturas distintas y con sus identidades propias bien definidas. ¿Quién? Si aquí es donde, ¿quién habitaba ese lugar? No tenían una noción de Estado ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. ¿Cómo vivían? ¿Cierto? Tenían sistemas antiguos de ciencia y educación, una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebres geniales y alfareros inspirados. Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte a la vida cotidiana. Digamos que eso es una función que el mismo autor dice, el arte debería servir para eso hoy también, ¿cierto? Hoy en día. Y lo consiguieron con aciertos memorables tanto en los utensilios domésticos como en el modo de ser. Y nos hace una aclaración. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico. Pero, un conector importante, entonces ese pero me está diciendo, bueno, aquí hay una tesis, una idea, una afirmación, un argumento. En oposición a ellos, los españoles pensaban otra cosa, ¿cierto? Los españoles los vieron con los ojos de Occidente, oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de A4. Esta fue la razón y la fuerza de la conquista y la colonia. Y digamos que esta es la conclusión del punto de vista del autor. Y el origen real de lo que somos. Entonces, esta sería una conclusión del autor. Y esta sería una relación de oposición entre dos ideas. Oposición entre dos ideas. Y básicamente entonces, ¿qué hace la categorización en este caso? Nos crea un contexto, ¿cierto? Nos plantea una idea, un dónde y un quién. Eso nos crea un contexto general. Y luego nos dice que esa cultura, que para los españoles era completamente desconocida, no era nada desorganizada,
¿cierto? Y nos empieza a categorizar, a subdividir, a clasificar esas características que presentaba esa comunidad. Y nos dice, sabían vivir en orden, estaban, aunque no era un sistema político como el conocido en ese momento en el antiguo mundo, tenían un sistema propio, ¿cierto? Salgar. No hay sonido en Salgar. ¿Cómo así que no? Ahora sí. Profe, sí. Sí, ahora sí. No, profe, vea, de parte de Orlando. Cuéntame. Orlando está viendo desde la casa porque no pudo venir. Está enfermito de los ojos. Ah, listo, Entonces él perfecto. dice que el documento, pues el texto que estás leyendo, se trata de que ellos están, o sea, la organización de ellos como cultura. Ajá. Así escribió, y aquí me sigue diciendo, entonces yo le voy interfiriendo un poquito. Exactamente. Esa clasificación es la organización social, política, económica y cultural que tenían los antiguos pobladores de estas tierras antes de que llegaran los españoles. Si los españoles, digamos que en comparación, o podríamos hacer una comparación, cuando se hacen viajes al espacio, la mayoría de los humanos pensamos en encontrar en otros planetas seres humanos iguales a nosotros, ¿cierto? Que tengan la forma física como nosotros, que piensen con el nivel intelectual y mental como nosotros, y que nosotros los identifiquemos iguales a nosotros. Eso es lo que busca la mayoría de expediciones al espacio, ¿cierto? O sea, si alguna vez llegamos a encontrar otros seres habitantes de otros mundos, pensamos que los vamos a encontrar como nosotros. Algo así pasaba con los españoles y los indígenas. Ellos cuando llegan a América, entonces dicen, es que no tienen lo mismo que nosotros, ¿cierto? Pero no reconocen precisamente esas diferencias. Y no reconocen, es que no tienen la organización social, política, cultural o económica o el valor que nosotros le damos a las cosas, pero tienen otra propia, ¿cierto? Si los españoles le daban el valor al oro de intercambio, para los indígenas el oro no tenía un valor de intercambio, tenía, por decir, algún valor afectivo diferente, y por eso lo regalaban, porque no era un bien como intercambio. Para ellos el intercambio se hacía, por ejemplo, con cacao, con otras cosas que eran muy valiosas, ¿cierto? Pero el oro cumplía más una función en otro ámbito, y por eso lo usaban en la orfebrería, en los detalles para vestirse, para adornarse, tenían otra concepción del mundo. Entonces, precisamente de eso se trata el texto. Esa clasificación y si yo divido, por ejemplo, este texto en filas de ideas, en listados, yo puedo sacar como unas 10 categorías también de esas características, ¿cierto? Y cada una especificarla de acuerdo a lo que el mismo texto me va diciendo. Bueno, vamos entonces con el ejemplo que les tengo del día de hoy, para que avancemos un poco en el tema de la actividad integradora, porque llevo 2 sesiones que olvidé mostrarles los ejemplos que les traía, pero hoy les traigo un ejemplo de un video muy interesante. Ya, Eliana, que mencionas que Orlando está viendo la clase desde otra conexión, le dices si está acompañado porque el video no tiene sonido. Digamos, el video habla de la inclusión, pero precisamente vamos a necesitar que alguien le ayude a Orlando en la interpretación del video. Entonces vamos al video y regresamos luego aquí a la presentación. Bueno, ¿qué tipo de texto era en el video? ¿Qué me dicen? ¿Qué
¿Qué tipo de discurso y qué tipo de texto? Podría ser es positivo. Él está poniendo algo y tipo de texto argumentativo. Pero yo estaba y no sé qué más. Sí, tranquila, relajadita, miren que no es nada complicado. Es expositivo argumentativo. ¿Cuáles son los argumentos que está usando? O las estrategias que está usando para contar algo, ¿cierto? O sea, digamos que también hay algo de narración. ¿Por qué? Porque el personaje incluye su vida personal, ¿cierto? Y dice, bueno, mi situación o lo que estoy haciendo, en el caso de ustedes, su investigación personal individual, parte de, por decir algo, como lo enuncia este personaje, de una necesidad propia, personal. Entonces él dice, yo soy sordo, incluso comienza en primera persona, ¿cierto? Yo soy sordo, y cuenta su historia. Yo viví en una familia así, o crecí en una familia así. Mis condiciones son estas. Mi hermano también es sordo. Mi familia pasa esto. Y empieza a argumentar con datos comprobables, ¿cierto? Y empieza a enunciar cifras, argumentos, que dice, es que el 20% de la población con discapacidad le pasa esto. O el 20% o el 10% de los niños que nacen sordos nacen en familias sordas, y el otro 90% en familias oyentes, y eso genera un conflicto y explica el conflicto, ¿cierto? O sea, va dando una idea, una tesis, una afirmación, un argumento y lo explica. Va dando cifras, va explicando su historia personal, y todo bailando el texto de forma, digamos que incluye varios elementos, varios discursos, de forma narrativa en su momento, expositiva en su momento también, y argumentativa también en su momento, y crea una propuesta a partir de eso, ¿cierto? Me pasó tal cosa un día, algo que de pronto no era la primera vez que le pasaba, pero sí, esa situación le prendió el bombillito y dijo, yo veo por aquí hay una opción, ¿cierto? Y le puedo ayudar a otras personas a partir de eso. Y voy a usar eso en mi trabajo por esto. Y como entonces la gente me conoce por ser modelo, voy a aprovechar eso, ¿cierto? Y voy a usar redes sociales, y voy a generar impacto en otros, y entonces se me ocurre esto otro. Y digamos que va desencadenando una sucesión de hechos a partir precisamente de una idea, de una necesidad, de algo específico que le ocurrió. ¿Qué más podemos decir del texto o del video en general? Pues el video como texto. ¿Qué otra idea tenemos? Pues como un texto muy importante, muy interesante, y yo creo que lo que él dice lo deberíamos de aplicar a nivel mundial, porque de verdad a nosotros nos hace falta podernos comunicar con ellos y ellos con nosotros. Entonces, yo esta semana estaba pensando como en eso, porque no hay como una ley o una clase en todos los colegios desde primaria, como es educación física, como es inglés, como es ética, religión, de ingresar en esta materia en las escuelas, para que salgamos pues todos con la capacidad para poder interactuar con ellos. Es bonita la idea, y me parece interesante lo que dices, además porque no es la primera vez que el tema sale a colación en la clase, y ya habías manifestado cierta inquietud al respecto, pero básicamente te puedo decir que es muy costoso y es complejo, porque el lenguaje de señas se estudia como una carrera normal. Yo alguna vez conocí una chica, estuvo en un evento donde una traductora dio una conferencia, y ella decía, me demoré estudiando 5 años como cualquier carrera,
¿cierto? O sea, fueron 5 niveles de practique, o sea, estudie teoría, practique con la comunidad sorda, vaya al siguiente nivel, vaya, practique, y todo eso requiere, digamos, un proceso que es largo, que necesita ser también el traductor aceptado dentro de la comunidad. No es que a mí eso me parece divertido y voy lo hago, no, necesita un intercambio cultural también, y que ellos acepten al traductor, y necesita un proceso. Es muy costoso, o sea, 1 hora de un traductor es costosa, ¿cierto? Entonces, digamos que es complejo en ese sentido, pero se está dando. Y te lo digo porque hace algunos días estuve en una oficina pública, ¿cierto? Y en la oficina había un aviso. En esta sección, pues la atendían en varias secciones en la oficina, y decían: en esta sección atendemos público sordo, ¿cierto? Y yo dije: ay, qué bonito eso, o sea, una oficina pública, vaya usted tipo, por ejemplo, una alcaldía, una oficina de tránsito, una oficina donde usted hace un trámite normal, ¿cierto? Y dice que hay una persona especializada que sabe el lenguaje de señas y que va a dedicar su tiempo a atender esta población. Me parece muy interesante eso, que ya se está aplicando, ¿cierto? No ocurre en todas las oficinas públicas, en todas las instituciones, en todos lados, pero ya es un proceso que se está adelantando. Entonces me parece interesante, y nosotros ahí también podemos contribuir. Y te cuento así como a modo de chisme, la universidad tiene también varios cursos de lenguaje de señas. Sé que la Facultad de Medicina tiene, sé que hay otra facultad en educación también que han hecho cursos, que se puede aprender, ¿cierto? Entonces, digamos, yo puedo estar estudiando, por decir algo, derecho, filosofía, ingeniería, pero me interesa el asunto, voy a algún cursito allá, ¿cierto? Y aprendo y digo: bueno, en mi contexto, ¿cómo lo puedo usar? ¿Cierto? En mi población, entonces, ¿cómo lo puedo yo también promover o enseñar? O las señas que voy identificando, voy y las muestro también a mi municipio, a mi población, y que no se quede solo el conocimiento en unos cuantos. Ay, profe, muchas gracias. De verdad que no creo que es algo muy sencillo, pero ya usted con la explicación, ya sabe que no es tan sencillo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Otro comentario al respecto? Bueno, vamos entonces con nuestra actividad número 4. Ya habíamos adelantado algo sobre la explicación. Quiero saber si tienen dudas al respecto y cómo les ha ido, sobre todo con la elaboración del cronograma y con la entrega. Hubo un detallito para los que entraron el fin de semana al foro. El foro a la profe se le pasó y pensó que también era foro 4, y había puesto foro 4 en la actividad de la película. Para los que entraron, si se perdieron, recuerden que es el foro 3. Ella iba a hacer la corrección, y esta entrega es la 4 para que identifiquen como ambas actividades. El foro de la película es el número 3 y la actividad integradora es la número 4. Bueno, ¿en qué vamos en este momento? Entonces estamos haciendo el cronograma y la planeación del escrito. Para este momento ya hemos visto párrafos de introducción. Voy a ponerle colorcito a esto. Hemos visto los párrafos de introducción, hemos visto párrafos de desarrollo, hemos visto párrafos de, en los párrafos de desarrollo, vimos, déjenme, yo por aquí tengo la listica porque como son tantos a veces se me confunde. Vimos párrafos descriptivos, por definición, explicativos, los párrafos de enlace y los párrafos que vimos el día de hoy, que son de contraste, clasificación y comparación. Y también vimos los párrafos de cierre o conclusión.
Bueno, entonces nos quedan faltando los párrafos conceptuales que los veremos la próxima semana. Pero con estos párrafos ya nosotros podemos decir, bueno, ¿qué le puedo agregar a mi texto? ¿Cierto? De esa planeación que tenía, ¿cómo voy a mejorarla? ¿Cómo le voy a agregar detalles? ¿Cómo voy a hacer esas relaciones de sentido? Por analogías, por contraste, por ejemplificación, voy a presentar datos estadísticos y revisemos todos esos textos que hemos estado abordando en la clase. Miren todos los que identificamos en el video el día de hoy. El video prácticamente encierra todos los elementos que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? La descripción, la exposición, la narración, los tipos de párrafos, cómo elaborar textos expositivos, y prácticamente lo mismo vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Con el texto escrito y finalmente con la exposición que realicemos la última semana de clases. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ya eligieron la película que van a ver para el foro 3? Hola. Sobre el medio ambiente, no sé si hay una película que se llama La bicicleta. Sí. Algo verde. Está el agua y no sé qué otra más acerca de medio ambiente. Del medio ambiente, de medio ambiente eran las primeras, el primer listado, pero son muchísimas de medio ambiente. ¿O qué tema específico en medio ambiente estás buscando? Ay, nos quedamos sin sonido. Bueno, hagamos algo, entonces vamos a... Hola. Terminemos la clase y ya. ¿Cómo? Que terminemos la clase y yo ahorita ya les pregunto. Listo. Vamos entonces a cerrar y continúo respondiendo las preguntas. Bueno, esto sería entonces todo por el día de hoy, chicos, chicas. Les recomiendo entonces aplicar estos párrafos a la actividad que están realizando y ya pueden empezar a hacer esas líneas de sentido, ¿cierto? O esas relaciones de sentido en los textos específicos de cada uno. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta pronto.